Lamentablemente, la Asamblea Nacional ha tenido que recordarle al Banco Central una de sus funciones más importantes, ¿no? La emisión de papel moneda y la acuñación de monedas es una de sus atribuciones fundamentales y se supone que sirve para facilitar las transacciones. Para muchos hay algunas ideas equivocadas en torno a esto. Algunos piensan que colocar un billete de 5.000 bolívares en la calle va a aumentar la inflación. Para nada. Lo que va a reducir es el volumen de billetes que es necesario transportar de un sitio a otro cada vez que hay que hacer un pago en efectivo. El problema severo que nosotros tenemos de generación monetaria no viene por la vía del efectivo, sino por la vía de los depósitos. La política monetaria del Banco Central es una que ha terminado generando una gran expansión secundaria por vía de los bancos, y esa es la que está presionando sobre los precios de los bienes desde hace un tiempo y sobre el tipo de cambio también. Con el agravante en este momento de que con la escasez la inflación ha comenzado a subir más rápido que la emisión de dinero. O sea, si el Banco Central se sigue retrasando en la corrección del cono, lo que va a causarnos es problemas cada vez mayores a los que ya estamos sufriendo. Esto, además de la liquidez monetaria, que también ha ido aumentando recientemente, porque hay impresiones de más billetes, quizás soportados en menos reservas, como las vemos cada día. Esto, ¿qué implicaciones tiene efectivas sobre la economía? ¿Debería el Banco Central de Venezuela, en vez de seguir imprimiendo billetes de 100 y de 50, imprimir o tratar de hacer este cambio en lo que es la cantidad y la denominación de los billetes que están circulando hoy en el país? ¿Esto ayudaría al venezolano? No va a bajar la inflación ni la va a subir, pero ayudaría al venezolano. Sí, en principio la inflación no depende del número de billetes, depende de la cantidad de dinero. Y el número de billetes nos ayuda a expresar una determinada cantidad de dinero. No es lo mismo cuando tú vas a pagar 5.000 bolívares y solo tienes billetes de 5 en la cartera, cosa que te puede pasar. Sobre todo los pensionados reciben billetes de 5 y de 2 todavía como parte de su pensión. Entonces no es lo mismo pagar 1.000 bolívares con un billete de 1.000 que pagarlo con billetes de 2 bolívares. Por eso lo importante no es el número de billetes, sino la cantidad de dinero en circulación. El problema con el Banco Central es que está financiando el gasto que hace el gobierno de dos maneras. Una, directamente a través de bolívares que entrega, no necesariamente en billetes, sino como derechos de gasto que se le da a PDVSA para que gaste bolívares. Y otra fue durante mucho tiempo la transferencia de reservas internacionales, que ahora son cada vez menos por la caída del precio del petróleo y por el pésimo uso que le dio el gobierno a eso. Entonces, la inflación en realidad es generada por esa expansión de poder de gasto que se le dio al gobierno. No reconocer que ante una inflación tan alta, no aumentar el número de ceros del billete, porque eso iba a causar inflación, demuestra no solamente ignorancia, sino incapacidad de explicarle a la población cuáles son las causas y las consecuencias, por un lado de la expansión monetaria y por el otro lado de no actualizar el cono monetario. Además de esto, está el tema, dos temas que acaba usted de tocar y son el tema reservas internacionales y petróleo. Las reservas internacionales de Venezuela han ido experimentando un descenso significativo, tienen leves alzas e inmediatamente vuelven a retroceder. Casualmente, varias veces que han retrocedido es momentos de pago de bonos o de cupones, como el día de hoy, donde la República, o durante este mes, en que la República tiene que pagar 80 millones, más de 80 millones de dólares, nada más en intereses de bonos que están al momento de pagar estos cupones, porque estamos en la mitad del año. En esta condición, el Ejecutivo Nacional, ayer escuchábamos al presidente de la República, Nicolás Maduro, decir que el petróleo ha ido subiendo y que esto es positivo. Efectivamente, se ha experimentado un alza en la cotización del petróleo en el mercado internacional. Se le atribuye a una disminución en la oferta mundial puntual. Vemos también al presidente Rafael Correa que decía que estaba optimista ante lo que iba a ser el mercado petrolero mundial. Sin embargo, grandes agencias como la Agencia Internacional de Energía y otros tipos de organizaciones mundiales llaman a ser cautelosos a los países exportadores de petróleo porque esta alza o esta subida en los precios del petróleo es momentánea. ¿Qué efectos tiene eso en el pago de la deuda por parte de Venezuela y en nuestras reservas internacionales? En primer lugar, este aumento en el precio del petróleo, que como tú dices es ligero y no hay garantía de que sea permanente, nos agarra con una capacidad de producción muy disminuida, con inversiones que no se han hecho. Nuestro país no tiene capacidad para vender más y este aumento en el precio no significa un aumento permanente de los ingresos que vayamos a tener. En segundo lugar, es bueno ver hacia atrás,
En el año 2005, cuando se aprobó la ley del Banco Central que creó el Fonden, las reservas internacionales estaban por llegar a 40 millardos de dólares. En aquel momento se dijo que debía haber un nivel óptimo de reservas, que se ubicó cerca de 30 millardos de dólares. Durante varios años el Banco Central estuvo entregando reservas sin recibir bolívares a cambio. Y PDVSA también estuvo entregando divisas sin recibir nada a cambio. Eso nos colocó en una situación de extrema vulnerabilidad, porque como era obvio, en el momento en el que las reservas cayeran por debajo de 30 millardos, el gobierno no iba a tener cómo devolver divisas y cómo garantizar de alguna manera alguna estabilidad monetaria. En el momento en el que el gobierno además estaba gastando esas reservas, estaba endeudándose, y endeudando no solamente a la República, sino también a PDVSA, a un ritmo verdaderamente agobiante para cualquiera que estuviera viendo esas cifras, con un riesgo enorme para el país, porque cualquier caída del precio del petróleo nos iba a dejar sin reservas y además sin suficiente capacidad para pagar esa deuda. Y además el gobierno estuvo, y el presidente Chávez lo presentó como un gran éxito, acumulando reservas en oro. Por tanto, si el precio del oro caía, íbamos a tener reservas que eran cada vez más débiles y que íbamos a estar en condiciones muy difíciles para pagar la deuda. Entonces, este incremento en el precio del petróleo no debería ser ningún motivo de alegría. Nosotros deberíamos tener un gobierno que nos dijera cuál va a ser el presupuesto con el que va a trabajar, cómo va a pagar esas deudas no solamente a los tenedores de bonos, sino también a los que fueron proveedores en algún momento. Y cómo va a ser para mantener eso en el futuro. Y allí debería preguntarse qué fuentes alternadas al petróleo va a tener de divisas para poder cumplir estos compromisos. En estas condiciones, Venezuela tiene además una dificultad interna, que es el tema alimentario, el tema medicinas. Efectivamente, Venezuela no puede dejar de honrar sus compromisos en el exterior con el tema de pagos de deuda, porque estas deudas le permitieron en algún momento financiarse y le podrían permitir en un futuro seguir haciéndolo por esta vía de emisiones de deuda, aun cuando sean respaldadas en nuestro petróleo y en nuestras reservas internacionales. Básicamente, Venezuela no puede darse el lujo de caer en un impago. Ahora, Venezuela puede darse el lujo de destinar sus reservas internacionales a estos pagos, comprometiendo el ingreso de alimentos, medicinas y bienes prioritarios para la condición de vida de los venezolanos. Bueno, justamente estamos en una situación crítica y si las alternativas son solo esas dos, pues la situación crítica se hace mucho peor en un año. Porque supongo que dentro de un año pagaste las deudas, pero no puedes pagar las que vienen. Y de todas maneras, el año que viene no tienes dónde recortar para comprar alimentos y medicina. Entonces hay que pensar de este año hacia el siguiente. Por eso el gobierno debería estar buscando maneras de renegociar esa deuda, porque además no tenemos cómo tener divisas solo por la vía del petróleo. Y si no se generan condiciones para que haya nuevas inversiones, pues no vamos a tener más petróleo que vender. Este problema no es solamente de este año. Hace 1 o 2 años, si podíamos decir, Venezuela no se puede dar el lujo de no pagar la deuda, porque había cómo utilizar todavía divisas que estaban disponibles en alguna parte, pero el gobierno ha hecho todo tan mal que ha ido acabando con esas opciones de autofinanciamiento para pagar. El problema en estos casos es que no solamente nosotros podemos estar pensando que en algún momento no podemos estar entre elegir comer o pagar la deuda, sino que también los acreedores pueden estar preguntándose lo mismo. Y la pregunta para ambos lados es cuál es el modo menos dañino para las dos partes de que Venezuela continúe pagando la deuda. Fíjate que no te digo que no es pagarla, pero pagarla en condiciones que destruyan al país hace imposible que el acreedor recupere los recursos que tiene y nos deja a nosotros en una situación de extrema destrucción. En las condiciones que estábamos, además de esta dificultad y esta coyuntura en la que se encuentra el Ejecutivo Nacional y todos sus actores, el país enfrenta algo que el Ejecutivo ha denominado una guerra económica del lado opositor o del lado empresarial, que no necesariamente es opositor. Señalan que no es una guerra económica, que ellos están asfixiados en cuanto a materia de producción, y del lado opositor se señala que el Ejecutivo no los escucha. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la verdadera cara de esta guerra, si se le quiere poner nombre de guerra, quizá no económica, pero que finalmente está enfrentando el ciudadano? ¿Existe efectivamente una guerra? Habría que preguntarse dónde está el poder antes de comenzar con la guerra. El poder lo tiene el gobierno. Se tiene 17 años controlando todos los instrumentos del poder.
y lo ha logrado, además pasando por encima de las restricciones que podía colocarle la Constitución en más de un caso. Del otro lado, podemos decir que hay empresarios, pero hay empresarios grandes y pequeños. Los CLAP son, de alguna manera, una medida de guerra contra quiénes, contra los que venden en los abastos en los barrios, o sea, contra los distribuidores privados, o es una demostración de guerra contra los bachaqueros. Si recuerdas, en algún momento la guerra aquí parecía ser contra las oligarquías y ahora hemos ido cayendo al nivel en que en algún momento se dice que no hay medicinas porque los venezolanos consumen demasiadas medicinas. Entonces la guerra es contra quién. ¿Cuál es el objetivo del gobierno al hablar de esto? En segundo lugar, el que habló de guerra por primera vez fue el presidente Chávez en el año 2010 y se la declaró a la Polar en Barquisimeto. Entonces la declaración de guerra no vino del sector privado hacia el gobierno, sino del gobierno hacia el sector privado. Y si nos preguntamos, además, ¿por qué no hay medicinas? ¿Por qué no hay alimentos? Si estamos en una situación de guerra, podríamos pensar que el gobierno, que es quien nos ha hablado de eso, la ha manejado muy mal. Entonces, su capacidad de proteger a la población en una situación de peligro cada vez más extremo, como este en el que estamos, ha sido nula. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la guerra económica. Yo creo que aquí hubo graves errores de política económica, aquí hubo un ingreso extraordinario de petróleo, no había justificación para endeudarnos. No tenemos por qué estar como en los años 80 pagando una deuda externa con los precios del petróleo bajos. O sea, una de las razones por las cuales el chavismo logró tomar el poder fue justamente porque durante los años 80 estábamos pasando por algo muy parecido a lo que tenemos ahora. Controles de cambio, controles de precio, caída en las reservas internacionales, una deuda externa tremenda. Entonces, ¿por qué estamos repitiendo lo mismo? Si hay guerra económica ahorita, entonces debió haberla en los años 80. ¿Qué soluciones o qué vías de solución puede encontrar en este momento el venezolano de a pie, el que está sufriendo por las O sea, todos dificultades nosotros. exacto, Okay. para obtener alimentos, para poder conseguir medicinas importantes para personas con condiciones necesarias que no pueden cambiar de medicamentos? ¿Cuáles son las vías que tiene incluso el venezolano que desea ahorrar, un joven? Escuchaba recientemente gente que señala que han perdido su juventud durante este tiempo. ¿Esto es así? ¿Qué salida o qué vías tienen los jóvenes aún para poder lograr que su trabajo genere algún tipo de bienestar o de beneficio futuro? Bueno, esa es la pregunta más difícil de todas, porque a veces no depende solo del esfuerzo de uno, depende de las condiciones en las que uno hace ese esfuerzo. Lamentablemente el gobierno nos ha mostrado que puede destruir todas las vías a través de las cuales el trabajo puede generar un resultado como el que podemos ver en otras partes del mundo para personas que tienen el mismo nivel de formación o que tienen los mismos problemas y reciben asistencia social. O sea, que en nuestro país las medicinas contra el cáncer hayan desaparecido, es una demostración de que todo se estaba haciendo muy mal. A tu pregunta de qué puede uno hacer, pues yo lo que trato siempre es de entender qué es lo que está pasando. Porque a veces las soluciones que uno puede proponer pueden terminar empeorando todo el problema en el que uno está. Para nuestro caso, pues lamentablemente las vías de ahorro han sido destruidas también progresivamente por el gobierno. El mecanismo de reparto de comida es algo que va a favorecer a unos grupos contra otros y también está destruyendo mecanismos de distribución formales que ya existían. O sea, tú colocas a unos individuos con bolsas de comida al lado del que vendía y que ya no puede vender y si tú destruyes esa vía de distribución, reponerla también es muy difícil. Es decir, lo que podemos hacer en este momento, que es todavía uno en el que nos podemos salvar de muchas cosas terribles, es tratar de entender lo que nos pasa y tratar de buscarle una solución que a veces va más allá de nuestro alcance y tiene que ver con las ideas políticas que se puedan discutir abierta y seriamente entre nosotros. Es momento de decisiones políticas y de decisiones más allá de lo económico y de lo que afecta nuestro bolsillo directamente. Lo político y lo económico van juntos en este caso. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Ronald Balsa, economista y profesor. Gracias. Nosotros vamos a hacer otra pausa.